Hola amigos, amigas, esto es Cultura Biker. En esta ocasión continuamos con un segundo episodio de Imaginarios Biker. Ya saben, nuestra amiga encargada de esta sección es Diana. Hola. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, aquí presentes de nuevo. ¿De qué vamos a hablar ahora, Diana, en este episodio? Claro, mira, ahora vamos a abordar la película de El Salvaje, que fue rodada en 1953, ya todo un clásico, donde sale Marlon Brando y pues usa su motocicleta. Si quieres, le empezamos a dar... Adelante, vamos a iniciar. Pues bueno, mira, es una película dramática de moteros rodada en 1953, dirigida por Laszlo Benedek, basada en una novela corta llamada The Crystal Ride, escrita por Frank Rooney y publicada en la revista estadounidense Harper's Magazine en enero de 1951, con guión de John Paxton y con el actor protagonista Marlon Brando, quien utilizó, como te había dicho, su propia motocicleta Triumph en el film. Siendo el carismático líder de un grupo de alborotadores motociclistas disconformes con la sociedad, que llegan a un pequeño pueblo californiano, en la trama Johnny se siente atraído por una chica llamada Katy, que es interpretada por la actriz Mary Murphy, la cual trabaja en la cafetería bar del lugar y es la hija del sheriff de ese pueblo. La historia también se funda en un hecho real sobre los acontecimientos sucedidos en Hollister, es un pequeño pueblo en California, el 4 de julio de 1947, cuando un grupo de moteros protagonizó diferentes altercados vandálicos en la zona. En la película el pueblo es ficticio, no le ponen ese nombre, donde sucede esta historia, y le ponen el nombre de Raceball. Esta banda de motociclistas se hace llamar los Black Rebels Motorcycle Club, con sus siglas BRMC, que llegan a una carrera de motos y empiezan a causar problemas. Antes de que la policía los obligue a irse, uno de los miembros se roba un trofeo de la competencia y se lo entrega al líder de la banda, en este caso Johnny Strabler. Después se dirigen a Raceball, donde nuevamente causan problemas al chocar el auto de uno de los habitantes, el cual le pide al jefe de policía que haga algo, pero como el policía no tiene carácter por tomar decisiones, el asunto se disuelve. En este incidente uno de los miembros del grupo se lastima, por lo tanto todos deberán quedarse un tiempo más en la ciudad hasta que se recupera. Mientras esperan, Johnny y sus compañeros deciden tomar unas cervezas en el café, donde el líder de los motociclistas conoce a Katy, como te había mencionado, y decide quedarse un tiempo más en el lugar. Pero pronto descubre que ella es la hija del policía o del sheriff, jefe, ¿verdad? Y decide mejor irse. Sin embargo, otro grupo de motociclistas llegan también a la ciudad. Este grupo había surgido luego de dividirse el grupo en el que Johnny había estado antes. El líder de esta nueva banda se llama Chino, lo saluda, empiezan a tener ahí una discusión porque le roba el trofeo que Johnny tenía. Ambos comienzan, a pelear y Johnny gana la pelea. Desde ahí comienza una serie de eventos donde se involucra la policía y el pueblo está a punto de linchar al líder de los BRMC. Hasta ahí se las dejo para que los deje picados y puedan ver la película, está interesante. Fíjate que de esta película se derivan dos hechos importantes, aparte del ojo de Hollister, es que también en el Reino Unido la película fue censurada por la British Film Censors, que fue durante 14 años censurada, no la quisieron porque se les hacía muy fuerte. También la marca británica de motocicletas Triumph estuvo disconforme desde el principio porque por el uso de las motocicletas en la película debido a la mala imagen que podría percibir el público que las quisiera comprar, relacionándolas con las bandas callejeras y la delincuencia. Hoy en día la marca ya ve con mejores ojos esta película clásica y asocia muchas veces su propia imagen a la misma. Ajá. Antes que continúes, habría que decirle a nuestros seguidores que esta sección trata sobre esas representaciones, hemos dicho, sí, que son interpretaciones de la realidad. Una película es una interpretación de la realidad, en este caso de estos sucesos, ¿no? De Hollister reales, del 47, del 4 de julio del 47, y para comprender una representación o una interpretación de la realidad es muy importante que nos fijemos en el autor o los autores de esta representación. Claro. En este caso hay que decirlo que es Hollywood, es una empresa de un imperio, ¿no? De una nación poderosa
y que la cinematografía, la producción cinematográfica se va a usar con fines ideológicos para impactar en todo el mundo. Y es el caso de una serie de películas, y la que estamos comentando tiene también un impacto en la conformación de un tipo de cultura, que lo vamos a comentar más adelante, ¿no? Así es, desde la moda hasta cómo se va interpretando, ¿no? Lo que es el motociclista negativo, el motociclista delincuente, que después de a partir de esa película se empieza a conformar otros motoclubs que ya van dirigidos hacia ahí. Esa es, me parece, la importancia de esta película. Sí. Parecería que no impacta en la realidad, pero sí tiene su impacto. Por eso son peligrosas las películas también. Claro. Por eso lo más complicado de comprender la realidad, o yo diría lo peligroso de la comprensión de la realidad o de un hecho social, son las interpretaciones, ¿no? Esto me recuerda un poco al hecho de la primera vez que se presentó ante el público una grabación de film de un tren. ¿Te acuerdas? No recuerdo exactamente la fecha, pero creo que fue un evento muy, muy impresionante para la gente, ya que recuerdan en ese hecho que cuando ven al tren pasar, mucha gente se levanta. Ah, claro, en el nacimiento del cine, Así por supuesto. Es. ¿Por qué es importante esto? Sí. Porque, ahí te das cuenta cómo llega a impactar al ser humano el verse reflejado en una pantalla y ver otro tipo de realidad que sabemos es ficticia, pero al final y al cabo es otra realidad. Sí. Digo, la realidad de cada quien es de cada quien. ¿Qué es lo real? ¿No? Sí. Esa es otra pregunta. ¿Qué es lo real? Entonces, yo creo que ahí está la unión del por qué estos imaginarios, como tú le has puesto a esa sección, puede llegarse a convertir a un querer ser. Eso quisiera ser o interpreto en un papel. Un poco respondiendo a tu interrogante, ¿qué es lo real? Lo real sería el conjunto de esas interpretaciones. Así es. ¿No? Y estamos comentando precisamente una película que está interpretando un hecho real, que es el que sucedió en ese 4 de julio del 47. Así. Vamos a comentar eso, porque ahí viene lo interesante, ¿no? Pues hablemos de Hollister. Hollister es una localidad de California cercana a San Francisco, famosa por los turbios que tuvieron lugar durante las celebraciones del 4 de julio de 1947. Esos acontecimientos fueron la chispa que convirtió a los motoristas en enemigos de la sociedad, a los jóvenes rebeldes en delincuentes y a los clubes moteros en asociaciones ilegales. Durante los años 30, Hollister había sido un lugar elegido por la realización de una fiesta motociclista, promovida por el AMA, que es Asociación Americana de Motoristas, y un club local denominado Salinas Ramblers, MC. Esta fiesta fue ganando popularidad durante los siguientes años y se volvió tan importante para Hollister como la feria ganadera o el del rodeo. Terminada la Segunda Guerra Mundial, los organizadores volvieron a anunciar el evento. Los comerciantes locales dieron la bienvenida a tan importante fuente de ingresos en la economía de Hollister. La Gran Guerra había hecho que los soldados volvieran a casa con una gran afición por las motocicletas WA-45 de Harley Davidson, que habían conducido en el frente. Ansiosos por mantener estos nuevos pilotos, la AMA organizó la fiesta con renovado entusiasmo. El ejército, sin embargo, no es un lugar particularmente bueno para adquirir habilidades sociales. Los nuevos motociclistas bebían más y eran más incómodos que los habituales motociclistas de antes de la guerra que asistían a las fiestas. Realmente los acontecimientos que ocurrieron en el fin de semana del 4 de julio de 1947 en Hollister, California, no pasaron de borracheras y peleas entre motoristas de los primeros MCs de aquellas épocas. Por ejemplo, gente de 30 Rebels o Bushfinders, Sharks, etc. No ocurrieron grandes destrozos urbanos y los habitantes del pueblo apenas se vieron afectados por los motoristas. Pero gracias al cine, a la película mencionada anteriormente, engrandeció los hechos y dio alas para que otros futuros moteros organizaran a partir de ahí bandas con fines delictivos a partir de los años 50. La festividad nacional de ese 4 de julio, con una pequeña concentración de moteros, pequeña en principio, pues que al final se juntaron casi 4,000 asistentes, que perturbaron la paz y provocaron algunos altercados menores. Pero la prensa sancionalista desencadenó una histeria colectiva enfocada contra todo aquel que viajara sobre dos ruedas. Hizo eco de la noticia, empezó a hablarse de caos, terrorismo, barbarie, nada que ver con lo que realmente sucedió. En el San Francisco
Chronicle habló del fin de semana salvaje de Hollister con títulos sensacionalistas como Estrago en Hollister y Los motoristas toman la ciudad. La pesadilla de Lama empeoró 2 semanas más tarde cuando la publicación de Life Magazine tuvo un artículo exagerado procediendo de una foto de la página completa en un motociclista totalmente borracho que apenas se mantenía encima de una Harley con 2 cervezas en cada mano. Nada parecido a la realidad, ¿verdad? La American Motorcycle Association tuvo que responder por ello y se le ocurrió declarar que lo que sucedió fue obra de unos asistentes que solo representaban el conjunto de moteros del país y que solo significaba un mísero 1% del total de motociclistas norteamericanos. Desde entonces comenzó a profilar un parche con el 1% que es bordado y representa a los detenidos de Hollister de ese día. Después comenzó a expandirse entre aquellos que no se sentían muy afines a la ley y hoy en día representa a aquellos clubs moteros que se encuentran fuera de las normas establecidas y solo se reconocen sus propios estatutos. ¿Por qué es, entonces, la pregunta obligada, por qué es importante estos hechos y por qué lo estamos comentando? Sí. 2 cosas quiero comentarte, Diana, a ver qué opinas. Primero, este hecho da cuenta del nacimiento del mundo bike, de un nuevo sujeto urbano de las ciudades, que es el biker, ¿no? Y digamos, su elemento me parece fundacional tiene que ver con desligarse del deporte, de la motocicleta o del motociclismo como deporte. Sí. Las crónicas, que he leído algunas de esa época, se ven como aburridos en las carreras, no les interesan las carreras que organiza esta asociación de motociclistas americanos. Sí. Y se desprenden, y como hay un acto ahí de esto no es lo nuestro y por eso nos vamos a la calle y por eso hacemos nuestras suertes ahí con la motocicleta, y empiezan a tomar la calle, ¿no? A mí me parece que entonces el biker nace, ¿no? Como sujeto, como nuevo sujeto después de la guerra, digamos, en una sociedad pues industrializada, etcétera, desprendiéndose del deporte, del motociclismo como deporte. Yo creo que por eso la escena simbólica del trofeo, ¿no? Donde llegan a apoderarse o a causar disturbios en esa competencia y se roban el trofeo y se lo dan al líder, así de tú lo mereces, ¿no? ¿Y de qué manera? Pues de una forma delictiva o de una forma agresiva. Vamos a robarlo porque es nuestro, nos pertenece. Y de hecho le toma tanto simbolismo el líder que se lo queda y por ello hay otro disturbio después con otro motoclub. O sea, ¿por qué se roban el trofeo, no? ¿Qué simboliza ese objeto? Vamos a decirlo así, ese tótem de decir a quién le pertenece el trofeo del triunfo de esa carrera. Es como tú no ruedas, tú solamente compites, pero no ruedas. Yo creo que desde ahí está lo simbólico en la película, muy resumido, donde te está diciendo rueda y ya nosotros tenemos ese poder. Y somos otra cosa, somos otro grupo, somos nuevos sujetos. Así es. Somos una tribu nueva que emerge, sí, ¿no? Como actores de las ciudades, de esa nación, digamos, ¿no? Que se alza como la más poderosa del planeta, se va consolidando su hegemonía y siempre van a emerger nuevos sujetos, ¿no? Es decir, en este caso, el sujeto joven, ¿no? Asociado a la motocicleta, y nacen los biker o los como motoristas biker, ¿no? Con otra lógica, una ideología, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y me parece que esa es la importancia de ese suceso. Así, ¿no? Es. Y la importancia de una película que trata de interpretar ese suceso, pero como es una empresa global, o es una compañía muy poderosa, Hollywood, va a impactar a todo el mundo, ¿no? O sea, se va a distribuir en todo el mundo. Y esa película, te quiero decir que yo la vi esa película por primera vez en la prepa, en el CCH. Yo estudié en el CCH en Naucalpan, en la Ciudad de México, y vi por primera vez, porque teníamos una materia muy bonita que nos ponían a ver películas, ¿no? Genial. No me acuerdo en qué materia, creo el de literatura.
nos ponían a ver películas, nuestros profesores, y vi por primera vez esa película. ¿Qué sensación te dejó al verla? Fíjate que primero, yo he dicho en otras ocasiones que mi interés por la motocicleta tiene que ver con un recuerdo, con una película que es esta, y un libro, ¿no? Un libro, El camino de Kerouac. Digamos, son como mis 3 elementos constitutivos del por qué me interesó por la película. O sea que también te impactó. Sí, por supuesto, esta película te llega, nos llegó. Y yo creo que los bikers que la conocen, de alguna manera se representan, ¿no? Claro. Por varios elementos, ¿no? Por ejemplo, la vestimenta, que vamos a hablar más adelante de ello, ¿no? Pero el surgimiento de un nuevo sujeto, ¿no? De nuevos sujetos. Y son varias características, ¿no? Desde que Hollywood, yo creo muy bien su influencia ante el mundo. Los conoce perfectamente. También ahí está reconociendo un movimiento humano, cultural, de algo aparte y de una forma de vida, de una forma de expresión. Tercero, eso va a contaminar a más personas, te tocó. Y aparte, ya están dando por hecho de una situación, de algo que iba a surgir, ya lo están poniendo en la historia de ese suceso en Hollister, y que además de ahí surge el parche del 1%. Sí, claro. ¿No? De esos pocos. Pero lo interesante es que lo que dices, es una respuesta. Los sucesos, ¿no? Van a ser interpretados primero por la asociación, hace un desplegado de motociclistas americanos diciendo esto, es una minoría, es 1%, los bárbaros, etcétera. Eso molesta a la gente, a los motoristas de esa época. Luego viene la publicación de Life, ¿no? Que también es muy amarillista y va a enojar más a los motoristas. Así es. Y luego la respuesta de los motoristas fue precisamente con ese 1%. ¿no? Y es que la época también, Neto, la época era donde todavía estábamos muy reprimidos, estaban muchas secuelas de ese fin de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde la gente quería expresarse, donde la gente se dio cuenta que estar doblegado ante el sistema y el Estado era estar como ciegos, ¿no? Estar solamente a disposición de alguien más. Y yo creo que esa rebeldía, yo creo que por eso fue importante, y Hollywood la sabía, de hacerlo presente, de marcarlo, donde cierto grupo hasta de mismos militares, de gente que sirvió para su país y fue al frente a luchar por un idealismo que ni siquiera era de ellos, era de alguien más. Y que no se creyó que iban a conquistar o a darles libertad a los otros países, etcétera. Y eso se va a reflejar en el rock, que posteriormente se va, ¿no? digamos, a desarrollar en la literatura. La literatura beat va a ser muy importante, ¿no? Autor que te señalo de Kerouac, Jack Kerouac, es un literato de los años 50, 60, que es el antecedente de lo que va a ser el hippismo, en la literatura, en la poesía. De toda esta banda rebelde. Hay otra película también que yo creo que en un momento la vamos a tomar en cuenta, que es Rebeldes sin Causa. Sí, ¿te acuerdas? Sí, claro. Es parte tiene que ver, de hecho es como derivado también de esta época, digamos, y es por eso esta película nos parece muy importante, ¿no? Claro. Comentarla, ¿sí? Entonces la reacción, ¿no? De los moteros frente al amarillismo de la prensa, frente a los aparatos, ¿no? Jurídicos, etcétera, pues hace más grande el movimiento. Sí. Hace más grande el movimiento. Y fíjate un dato, como tú mismo lo señalas en tu texto, al siguiente año se funda el motoclub más famoso, en el 48. ¿Ah, sí? En el 48 se funda el motoclub más famoso de Estados Unidos. Lo dejamos en el más famoso. Que ya de saber nuestros seguidores a cuál motoclub nos referimos. Entonces ahí viene la importancia de este suceso, ¿no? Y de ahí pues toda la pues los imaginarios en torno a esto, ¿no? Entonces pienso que esos dos elementos son los importantes. Son importantes, ¿no?
¿sí? No tiene que ver con el deporte, no es el deporte lo que nos interesa a esta banda, ¿no? Sí. Queremos otra cosa. Una forma de vida, una declaración, una forma de vida, etcétera, ¿no? Y el mundo de la rebeldía a partir de la moto. Y yo creo que en las siguientes décadas, como tú bien dices, se va consolidando, porque es un proceso. Sí. Es un proceso que se va consolidando y quizás yo diría a los años 60 ya vemos consolidado lo que es el mundo biker con una de las películas que también vamos a comentar, que es Easy Rider. Sí, ¿no? Claro, todo un clásico, dale. ¿Qué más? ¿Por qué la vestimenta? El derivado, otra cosa, sí. ¿No? El que también saber de qué tipo de clase o a qué grupo perteneces, tiene que ver mucho con la vestimenta. Ese yo que quiero ser, ¿no? Recordemos, venimos al mundo desnudos, pero aquí por la moral, por el que dirán, o por también ya costumbre, usamos ropa. Pero ¿qué tipo de ropa? Bueno, es a fines de la Segunda Guerra Mundial, el momento en que el término teenage se convierte en una parte integral de la cultura popular, o sea, ya se les da más importancia a los adolescentes, cuando el segmento social juvenil comienza a demarcarse con un grupo de consumo interesante para sus propios lucros o intereses. La generación de las veladas de los años 20 incluía a verdaderos adolescentes junto con personas por encima de los 25 años y cercanas a los 30. Muchos de estos últimos eran lo bastante ricos para no tener que trabajar, pero también habían resultado heridos por el conflicto hasta el punto de que se habían quedado anclados entre 1917 y 18, cuando eran todavía adolescentes. Las fiestas eran de forma perfecta de redescubrir la juventud que la guerra les había robado. La juventud no era una edad, sino una forma de pensar, según John Savage. Entre estos grupos juveniles van cobrando fuerza algunos movimientos contraculturales que tendrán gran influencia en la moda. A mediados de la década de los años 40, el jean o los pantalones de mezclilla se popularizan fuertemente entre los jóvenes norteamericanos, tanto para varones como para mujeres. Al mismo tiempo, perdón, me perdí. Ahí vamos a hacer un corte. Mujer. Al mismo tiempo, el mercado de este país va identificando a este nuevo grupo de potenciales consumidores hasta llegar a bautizarlos con el nombre de teenagers. En diciembre de 1944, la revista Life publica otra vez un perfil sobre este grupo detallando hábitos y estilo de vestimenta. Ya para tomando fuerza el jean, la prenda más icónica desde su creación, acompañó a trabajadores de minas y granjas, a los primeros teenagers, a rebeldes y no tan rebeldes estrellas de Hollywood, a jóvenes idealistas, a rockstar que renegaban de su condición, a poderosos y ostentosas marcas de lujo y también a diseñadores independientes conceptuales y vanguardistas. Ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, como te había dicho, empezamos a reconocer al jean como prenda urbana en personajes de características marginales, conflictivas y hasta peligrosas. Quedarán asociados por siempre a la imagen monocromática de Marlon Brando, montado en una motocicleta en The Wild One, cuyos 3 conjuntos de prendas es hasta el día de hoy el uniforme biker o motoquero, que compone con una campera y botas de cuero, ramera ajustada y jeans. Se refiere a las botas, a los jeans, a la playera ajustada y una chamarra de cuero. Así es. Ese es la imagen poderosa. Sí, de hecho hay una fotografía icónica donde está acostado sobre su motocicleta Triumph con esas características y la actitud, ¿no? Sí. De malo. Sí. Y también va a ser la imagen que se proyecta en esa película, pues va a ser impactante para todo el planeta, para todo el mundo biker, ¿no? De cómo se va desarrollando en cada uno de los países y hasta la fecha que Así es. Ahí lo que me llama la atención es cómo las prendas de otra clase, en este caso la clase trabajadora, son reapropiadas, son refuncionalizadas, en este caso con este nuevo sector que son los jóvenes de la posguerra, ¿no? Y de alto nivel económico, familias alto nivel altas. Económico, pero que sé de elementos, digamos, que corresponden a otra clase social, los traen a la suya y les dan otra
connotación, ¿no? Otro sentido. Como un reconocimiento también, como reconocimiento, sí. Hay una suerte de desplazamiento de elementos, ¿no? A otra clase social. Así es. Pero lo interesante es que construyen una estética, ¿no? Así es, ¿no? Sí. Esa es la estética biker y hasta clásica, hoy, hasta el día de hoy. Sigue el pantalón. De hecho, alguna vez sí platicando con mis abuelos, ya sabes, el típico pachuco, ¿no? Que te dicen, ¿por qué te vistes así? Sí. Por si antes en la mezclilla era para la gente jornalera, los trabajadores, y ahorita hasta cualquier persona usa un jean. Sí. Y sí, me es chistoso porque también en un sentido femenino, aquí lo mencionan mucho, ¿no? Donde también hay otra fotografía icónica donde sacan a varias chicas vestidas con pantalones y la misma revista lo critica y dice, se ponen los pantalones de su papá y sus hermanos o de sus amigos, y las camisas igual, las rameras, ¿no? Como le dicen allá. Pero cuando yo decidí también ser biker, igual yo me fijaba, ¿no? Cómo se vestían, la típica cadena que te cuelgas a un lado para mantener las llaves o la cartera, y ya te da esa cierta imagen, ¿no? El chaleco. No puedes andar en el chaleco, y más si tienes colores, ¿no? O la marca de tu club. Las botas, que son súper indispensables para andar en moto, ya que quien sabe, los que han tenido accidentes en motocicleta cuando andan con chanclas o cuando andan con tenis, terminan muy mal. La bota siempre te va a proteger. Y los jeans, ¿no? Que es como la tela más resistente. Claro. Pues ya escucharon nuestras opiniones, ya escucharon a Diana, ¿no? ¿Qué más podemos decir de esto? Invitarlos a que vean la película, ¿no? No se las conté completas, sí, los dejé picados. Vale la pena. Es un clásico. Es un clásico, ¿no? Para el conocimiento de la cultura biker. Y estamos entendiendo que fue el derivado de, ¿no? De la importancia, como lo volvemos a puntualizar. Hollywood sabe muchas cosas que tal vez nosotros no ignoramos, pero tiene el poder de poder presentar algo y que entonces la gente diga, eso claro. Quiero, ¿no? Ahora sigo, o quisiera hacer, ¿no? Y lo vuelven una forma de vida. Sí, pues esta película está basada en un hecho real. Bueno, en un libro, que ese libro está basado en un hecho real, ¿no? Y no tiene mucho tiempo de distancia, del 47 al 53, son 6 años. Entonces están como fresquísimos. Sí. Y en esos 6 años ya se había fundado famoso, otro más famoso del mundo. Ya dilo. Dilo en español. Ya escucharon, amigos, amigas. Esto fue un nuevo episodio de Imaginarios Biker. Diana, un gusto siempre platicar. Un placer estar aquí y expresarnos. Pues muchas gracias. Hasta luego.